Esto es Mundo Audiovisual. Un espacio para reflexionar sobre nuestra profesión, aprender de experiencias reales y crecer juntos en esta apasionante industria. Si el audiovisual es más que un trabajo para ti, este es tu lugar, con Jandro Legido. Muy buenas amigos y amigas. Uy, me ha quedado un poquito raro el fate que he hecho. Muy buenas amigos y amigas, ¿cómo estamos? ¡Feliz martes! Hola Lisa, ¿cómo estás? Hola Jandro, feliz martes. Estoy muy bien. ¿Y tú? Muy bien, deseando de hablar de, como todos los martes, de negocios y estrategias. Y hoy es un tema muy interesante que tengo muchas ganas de abordar. Hoy vamos a hablar... hay muchas formas de decirlo, ¿vale? Pero hoy vamos a hablar de cómo manejar las cancelaciones y los cambios de última hora en los proyectos. ¿Qué te parece el tema, Lisa? ¿Te parece interesante? ¿Crees que a nuestros amigos de Mundo Audiovisual les va a gustar ese tema? Me parece un tema muy relevante, Jandro. Seguro que a tus oyentes les va a interesar mucho, porque es algo con lo que todos nos encontramos en algún momento. Vamos a por ello. Venga, pues vamos a por ello, amigos y amigas. Así que vamos a ver qué pasa cuando ese momento que el cliente te pide más cambios de la hora o incluso te cancela el proyecto cuando tú ya has empezado a trabajar, ¿de acuerdo? Esos son momentos muy, muy complicados, o muchos cambios de última hora que no estaban contabilizados y que tú al final tienes que hacer. Esto va un poquito en relación, y no está mal, en relación a lo que... ya os he comentado alguna vez en el podcast anterior, el podcast de ayer que os comenté, va en relación a eso, en el saber decir que no, o el saber afrontar cuando regalas una cosa, el decir por qué lo regalas y que tiene un valor, en básicamente darle valor a vuestro trabajo. Es muy importante darle valor a vuestro trabajo, tanto lo que vendéis como lo que hacéis, los servicios, todo eso tiene que tener un valor, siempre de forma educada, de forma profesional y de forma técnica, ¿de acuerdo? No se trata de vender motos, sino se trata de hacer que tu trabajo tenga el valor que se merece. ¿De acuerdo? Vamos con el primer punto. El primer punto que para mí es importante cuando tienes que manejar cancelaciones o cambios de última hora, ¿de acuerdo? Es establecer un contrato claro desde el principio. Eso es complicado, ¿de acuerdo? Porque muchos de nosotros, las cosas como son, no hacemos contratos de trabajo desde el principio. Un contrato, al final, que es un acuerdo entre dos, ¿de acuerdo? Entre tú y la empresa, lo que sea, ¿no? Pero en ese contrato debería aparecer los tiempos, ¿de acuerdo? El retrotiming de cuánto vas a tardar en hacerlo. Sobre todo, lo importante, en el material que tú necesitas por parte del cliente, decirle, si no tengo este material en esta semana, no podré llegar a términos o ese tipo de cosas. Siempre de forma educada, pero eso es importante, ¿de acuerdo? Una política de cancelación, eso sí que lo tengo yo en mis presupuestos. Si se cancela el evento, en el caso de que sea un evento que tienes que mover a gente, equipo, localizaciones, etcétera, si se cancela a tantos días antes, ¿de acuerdo? Pues tiene un precio. Si se cancela 24 o 48 horas, pues tienes que pagar pues el 80%, lo que sea. Eso ya cada uno va un poquito a gustos del consumidor, pero eso es importante marcarlo. Ya o lo haces en el contrato, ¿de acuerdo? En un contrato entre dos, ¿de acuerdo? O que no hay que compulsar, no hay que subirlo a BOE, ni enviarlo a abogados ni a notarios. Es algo entre dos, pero que tiene valor, ¿de acuerdo? Tiene valor. O por otro lado es utilizar plataformas como la mía, que yo utilizo Holded, para ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Donde al final del presupuesto que yo les digo, oye, si estáis de acuerdo, aceptar el presupuesto en Holded, porque esa aceptación ya es legal. Y esa aceptación acepta todos los términos y condiciones de ese contrato, ¿de acuerdo? Si os das cuenta, cuando compráis un material o este tipo de cosas, siempre están estas políticas de cancelación, de términos de cambios, pagos no reembolsables, etcétera, ¿no? Eso es importante. Mi consejo es que cuando hagáis un proyecto dejéis muy marcados los tiempos. Cuando lo vas a entregar, tú te responsabilizas a eso, pero también tienes que marcarle los tiempos al cliente. Si te tienen que pasar material, decirle, este material tengo que tenerlo tal día o tal día, tal día, porque si no, no llego. Y la política de pagos. Si yo entrego el trabajo tal día y la factura tal día, yo cobro a 30, 60 o lo que sea. Más de 60, que sepáis que es ilegal en este país. ¿De acuerdo? Entonces, después también es otra cosa importante cuando tienes un cliente que tiene muchos cambios y que se creen a veces que eso es gratis, pues es importante dejarlo eso puesto en el contrato, la cantidad de cambios que vais a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, es estructurarlo, decir, mira, este proyecto lleva este tipo de cambios. Mira, hace poco me dijo un compañero, bueno, Jurro, mi jefe, me dijo que ellos una vez trabajó con una gente que les pasaron un presupuesto y le dijeron, la única historia es que nosotros no hacemos cambios.
¿de acuerdo? Y dijeron, sé que esto puede ser un freno, pero en nuestra política, perfecto. ¿Qué pasa? Que les entregaron el vídeo y fue perfecto. Bueno, creo que aceptaban un cambio o algo así, ¿no? Pero es importante, hay muchos tipos de cambios. Está el cambio porque tú has hecho algo mal y la has cagado cuando te dijeron que era H y tú has puesto B, pues ahí tienes que comértelo. Otra cosa es que si tú le has pasado un buen briefing, has pasado un buen reto timing, le has pasado todo bien, ¿de acuerdo? Y has hecho lo que ya habías dicho que ibas a hacer, si ahora en vez de blanco te pide negro, eso es un cambio muy heavy, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que tienes que negociar de alguna forma, ¿de acuerdo? Y yo muchas veces en estos casos lo que intento es decirle, mira, hay dos cambios. Al tercer cambio, que es por tu decisión, porque ahora lo quieres blanco y ahora lo quieres rojo, da igual, que estás en todo tu derecho, pero eso que entiendas que eso tiene un coste, ¿de acuerdo? Tiene un coste de equipo, de tiempos, tenemos que pagar otras cosas para esto o lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que suele pasar en esos casos? En esos casos suele pasar que el cliente, cuando sabe que si él no hace parte de su trabajo como la debería hacer, le va a costar más dinero. Por lo tanto, el cliente hace muy bien su parte de trabajo, te da un buen briefing, te da el material, todo eso, y al final el proceso sale redondo. Eso es lo ideal. Por suerte, yo cada vez me encuentro con más clientes que trabajan muy bien y esto lo tienen como muy asumido, ¿no? Sobre todo cuando ven que tú al final eres muy profesional y que lo que entregas, lo entregas a tiempo, tal, pues eso. ¿Que no siempre pasa? No siempre pasa, ¿de acuerdo? Y hay muchos proyectos que están muy vivos y que ahora, y a mí me ha pasado, y me pasó con el programa de BTverse, que íbamos a grabar en tal momento, después nos grabamos en otro, después tal, y es complicado, pero yo siempre estoy hablando desde un punto ideal, ¿no? De lo que sería lo ideal, ¿no? Es importantísimo mantener una comunicación muy clara y constante con tu cliente, ¿de acuerdo? Eso es básico, anticiparte a los problemas que puedan salir. Si ves que pueden, si detectas algunas inquietudes que puedes decir, ostras, es que yo sé que si seguimos por aquí vamos a tener problemas, lo mejor es atajarlas, ¿de acuerdo? De raíz, a ver cómo, pero intentar atajarlas, ¿de acuerdo? Y siempre manteniendo una actitud profesional, manejar la situación con mucha calma y evitando reacciones emotivas y negativas, que a mí siempre me pasa a lo contrario. Yo soy muy emotivo y por eso ahora mismo me va muy bien donde estoy trabajando, porque hay otra persona que se encarga de gestionar ese tipo de cosas y yo al final ejecuto, ¿no? Después es importantísimo lo que he dicho antes, ¿no? El establecer los tiempos y los recursos de una forma muy detallada al principio. Básicamente eso todo se basa en el principio, ¿no? En hacer un contrato donde tú marcas todo lo que va a pasar, sea contrato o sea en el presupuesto, que muchas veces ni siquiera se lo leen, las cosas como son, muchas veces ni siquiera se lo leen, pero dejarlo marcado, ¿de acuerdo? Entonces, y sobre todo al final, no cumplir tu parte del trabajo, tu parte del trato. Si tú decías que ibas a entregarlo tal día, lo entregas tal día, y tal día se tiene que entregar, ¿de acuerdo? Que por ti nunca quede, ¿de acuerdo? Hay una cosa que también quería meterla en esta charla, en este podcast, que era automatizar los sistemas, ¿no? Y el proceso, ¿no? Yo soy muy ordenado en mi universo digital y me gusta mucho utilizar herramientas como Trello, como Notion. Ahora estoy enganchadísimo a Notion. Ahora estoy también muy metido con Zapier, con Maker, para automatizar ciertos procesos y sobre todo cuando te envían cambios, apuntártelos, automatizarlos, marcarte tiempos, avisos, calendarios, recordatorios, todo ese tipo de cosas funcionan muy bien. El problema es cuando trabajas con clientes, que hay muchos que trabajan solo con cadenas de mails. Eso es horrible, porque una cadena de mail, claro, muchas veces te les reenvían mails y tienes que leértelo todos. Yo dentro, siempre que puedo, intento meter a mis clientes o en el tablero de Notion o de Trello o de Holded. Muchas veces también se puede gestionar todo este tipo de proyectos, porque al final lo que haces es que hay un cambio, asignas a la persona al cambio, eso lo automatizas para que salte en tal momento. Bueno, hay una serie de acciones que puedes hacer, porque si no, cuando tienes muchos proyectos a la vez, es un auténtico caos. Y sobre todo cuando hay un proyecto que hay mucha gente metida en ese proyecto, el hecho de poder utilizar herramientas como estas, Notion, Trello, Asana, pues al final te da esa calma de orden digital que es muy importante, ¿no? Para mí el punto más importante, ¿de acuerdo?, de lo que estoy diciendo hoy, es aprender a decir que no, educadamente, ¿de acuerdo? Pero hay que aprender a decir que no. A veces hay que evaluar la viabilidad de un proyecto, ¿sabes? Y ya no solo el decir que un cambio es factible o no es factible y explicarle al cliente, evidentemente con razones concretas, oye, mira, esto no es factible, esto no lo puedo hacer, sino a veces tienes que irte al principio del proyecto, evaluar
y decir, es que este proyecto no lo voy a poder hacer, ya sea porque no tengo la suficiente calidad técnica o conocimientos para hacerlo y yo no soy la productora o la persona adecuada para eso, o porque no te sale rentable, porque sabes que ese proyecto va a llevar mucho más trabajo de lo que es, o incluso porque el cliente no te interesa porque has trabajado con él previamente y sabes que su forma de trabajar no es la correcta, ¿no? Pero hay que decir que no a veces, ¿no? Yo hace poco me deshice de un proyecto que realmente para mí era rentable, me interesaba hacerlo, pero sobre todo lo hice más por una cuestión... iba a decir, bueno, sí, de amistad más que de otra cosa, ¿sabes? Porque a mí es un proyecto que me interesaba, pero dije yo, mira, pues no pasa nada, se lo queda a la otra persona y ya está. Y sobre todo evito conflictos, porque de verdad que al menos yo personalmente estoy en una época que quiero evitar todos los conflictos posibles y al final somos personas humanas y las relaciones son más importantes que el trabajo, al menos para mí, ¿de acuerdo? Pero cuando dices que no, también es importante ofrecer alternativas. No vale con decir, no quiero trabajar contigo o esto no lo puedo hacer, tal y cual. Decirlo, y mira, no, pero conozco a alguien que lo pueda hacer o podemos buscar otra opción para hacerlo que puede ser más operativa o incluso más económica o más cara, pero lo que sea, porque a veces es verdad que el cliente tiene una idea, pero esa idea no se corresponde a la realidad, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Igual que cuando se cancelan las cosas hay que ofrecer opciones para las cancelaciones, ¿no? Oye, si te cancela un proyecto, pues hay que lucharlo. Oye, lo reprogramamos para otro momento o buscamos hacerlo de una forma escalonada, ¿no? Es importante que cuando te cancelan un proyecto, depende en el estado que esté el proyecto, no perder a menos lo que se ha invertido antes, ¿no? Eso es muy complicado. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy, muy, muy complicado, pero es importante hacerlo. Para que esto no pase, porque a veces pasa que te cancelan un proyecto o que un proyecto para ti ha sido deficitario, es muy importante, y eso algún día hablaremos también de ello, de contar las horas que dedicas a un proyecto. Hay muchas herramientas, yo utilizo diferentes, ahora estoy utilizando las de Holded porque son las que me da Holded, pero tengo otras herramientas, MyTime y otras que tú cuando vas calculando, vas contando todo lo que te ocupa un proyecto, ¿de acuerdo? Incluso yo lo hago con mis proyectos de freelance que hago por las noches o lo que sea, pero calculo el tiempo que le dedico. Porque si yo le he presupuestado una cosa y después es mucho más, ostras, pues ahí tienes un problema de cómo lo has planteado. Entonces al final te vas quemando y el cliente no tiene ni idea de por qué te has quemado, ¿sabes? Porque habéis pactado una cosa y si habéis pactado una cosa es lo que hay, ¿no? Pero no, tú por dentro estás como muy calentito, ¿no? Y al final, lo más importante, os he hablado alguna vez ya de mis carteles que tengo aquí en la habitación, que es el de escucha, mantén la calma, el de sober y de pensar antes de hablar, y el de la amabilidad es imbatible, que es una frase que me dijo Daniel Arranz, el mejor guionista de este país, y me parece que es la mejor frase del mundo, que yo no la pongo en práctica muchas veces, pero muchas otras sí. La amabilidad es imbatible. Si tú eres amable, si lo haces de una forma educada, de una forma relajada, que yo, o sea, consejos tengo que para mí no algo así era, ¿no? Consejos doy que para mí no tengo, porque es verdad que yo muchas veces no me pasa eso, ¿no? Pero es verdad que es importante mantener la calma, ser empático, a veces te cancelan una cosa y dices, mira, oye, pues no pasa nada, me lo has cancelado, lo entiendo, ya volveremos intentarlo otra vez o que cuenten contigo, ¿no? Porque si te cancelan un proyecto y tú te enfadas y dices, bueno, me enfado, no respiro, es un... lo que sea, ¿no? Pues él dice, mira, es que igual no te puedo contratar ahora porque no puedo hacerlo o se ha caído, lo que sea, ¿no? Pero es importante decirlo, no pasa nada, y le informas sobre una posible disponibilidad futura. Oye, no pasa nada, pero hoy dejamos las puertas abiertas para futuros proyectos, y eso es importante, ¿no? Así que esto es lo que tenía que decir. Yo creo que ha sido un podcast muy interesante. Nos escuchamos mañana. Lisa, mañana es miércoles. ¿Mañana de qué hablamos los miércoles? Recuérdamelo, ¿de qué hablamos los miércoles? Claro, mañana hablaremos de innovación y tendencias, Jandro. Muy bien, pues mañana innovación y tendencias. Amigos, amigas, sed felices, sed creativos, sed inquietos, compartir que es salud y recordad, la amabilidad es imbatible. Hasta mañana, amigos. Hasta mañana. Que tengas un buen día.